Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Ciencia por Científicos y Científicas edición Pandemia. Desde el inicio de la pandemia empezaron a circular un montón de informaciones falsas. Casi la mitad de los argentinos y argentinas dijeron que habían recibido noticias falsas principalmente por WhatsApp. Pero por suerte en Argentina un grupo de científicos y científicas de CONICET se pusieron a luchar contra las noticias falsas. Y así es como la doctora Soledad Gori creó Ciencia Anti-Fake. Bienvenida, Soledad. Hola Vicky, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Soledad, ¿cómo lo hacen? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Con un trabajo arduo día a día en todos estos meses. Bueno, lo que hacemos básicamente es dividirnos en tres comisiones principales, así trabaja todo el equipo. La primera lo que hace es recabar todas estas fakes que bien decís, llegan por cadenas o llegan por los medios de comunicación o mismo por las redes sociales. Y luego hay una comisión 2, que es la que justamente hace un fundamento teórico sobre todas las evidencias científicas disponibles que hay sobre cada uno de los temas, ¿no? De estas fakes que fueron recabadas por la comisión 1. Y luego la comisión 3 es la que adapta ese material que es más académico, con un lenguaje más técnico, a un lenguaje más coloquial o ameno para que todos y todas lo podamos entender. Y bueno, luego es revisado y eso directamente va a la plataforma, así es como trabajamos normalmente. Así que bueno, crearon un grupo bastante organizado que hubo que organizarlo porque fue creciendo y imagino también que habrán descubierto cosas nuevas, habrán seguido aprendiendo de alguna manera en otro aspecto de la investigación o de lo que es la tarea científica cotidiana y quiero saber qué aprendieron, qué ¿Qué descubrieron. aprendimos? Bueno, sí, muchas cosas, porque pensá que nosotros, bueno, la mayoría no estaban haciendo comunicación, yo algo ya venía haciendo desde el año pasado, pero la mayoría no, con lo cual también, bueno, de hecho ahora estamos haciendo un curso, con lo cual estamos bastante motivados con todo lo que es comunicación, así que todo fue nuevo, en verdad, desde que empezamos, y mismo formar un equipo y organizarnos como un grupo de fact-check es como todo novedoso para nosotros y nosotras, pero, o mismo ir a la tele, digo, ¿no? Como que ese fue como el límite. Pero bueno, la verdad es que encontramos, por ejemplo, algo que nos llamó mucho la atención desde el principio fueron las fakes que tienen que ver particularmente con este tema, ¿no? Con la pandemia, que es lo que estamos haciendo, son los trabajos preliminares, ¿no? Esos llamados preprints que nos dan bastante dolores de cabeza porque son trabajos que, bueno, eso, son preliminares, con lo cual todavía no están revisados por pares, pueden cambiar, como lo llamamos nosotros, son apresurados, ¿no? Y entonces vimos que al principio, más que nada de la pandemia, había mucha avidez de información, necesitaban los medios estar todo el tiempo replicando y eso fue, los medios generalmente tomaban ese tipo de noticias, ¿no? Como que accedían a ese sistema en donde estaban los preprints, los trataban de interpretar, a veces no periodistas científicos, ¿no? O sea que no estaban muy asesorados con el tema, y eso lo publicaban. Y al principio no lo publicaban ni con un condicional, ahora por lo menos vamos evolucionando y es como que, bueno, ponen que esto es un preliminar, por ejemplo, ¿no? Pero eso, nos encontramos con eso al principio y fue complicado porque era un trabajo científico, o sea, no era una fake, completamente una fake, pero a la vez tenía que ser desmentido porque todavía no había bases como para darle ese conocimiento a la sociedad, ¿no? Y a partir de eso quizás cambian las conductas que toman ellos. Así que probablemente haya sido un aprendizaje mutuo a partir de, bueno, la intervención de ustedes en los distintos espacios, tanto en los medios de comunicación como en las redes, y seguramente que ha permitido un aprendizaje mutuo. Entonces, hay, podemos decir, algunos hits de fakes, algunas noticias falsas que hayan circulado claramente más que Sí, sí, otras. tenemos varias que también vienen de diferentes lugares, ¿no? Como que justamente de los medios o de las redes, ¿no? Nosotros tenemos mayoría igualmente de las redes, los medios son casi un 35-40% de las noticias que nos llegan para chequear de los medios. Te puedo nombrar, por ejemplo, el origen del virus, si es artificial, natural, ese es como
el más viralizado hasta el momento, desde que empezó la pandemia, y va y viene. Otra cosa que vimos, un poco respondiendo a la otra pregunta en realidad, pero otra cosa que vimos es que van perfeccionándose las mismas fakes y vuelven, ¿no? Es como que no es una sola que se lanzó y se viralizó y listo, sino que además vuelve y vuelve mejor, hasta por cadenas de WhatsApp y todo, pero va mejorando. Esa, por ejemplo, la del origen del virus, las soluciones, los tratamientos, ¿no? Los tratamientos milagrosos, el dióxido de cloro que impactó hasta en la televisión. En un momento nosotros ya lo habíamos desmentido porque, bueno, claramente no hay ninguna prueba, ninguna evidencia que diga que trate algo de todo lo que en teoría trata, menos que prevenga. Y además lo peligroso que es para la salud, ¿no? Pero bueno, el dióxido de cloro fue uno también, o otros tratamientos que también hay gente que, qué sé yo, hoy pasa con la ivermectina, pasó con el ibuprofenato de sodio, que seguramente va a volver. Son todos tratamientos que algunos están en estudio, en el caso de ibuprofenato no obviamente el dióxido de cloro, ¿no? Sino de los que sí realmente se están probando, pero que todavía no se están haciendo o los ensayos clínicos o todavía no están terminados como para comprarlo cada uno individualmente o para pretender que a uno se lo den, ¿no? Pasó con el plasma, que por ejemplo vimos que era la salvación y parece que no la es, o depende mucho del momento en el que te lo dan. Después, si el de no es un virus, sino una bacteria, ese también dio mucha vuelta, que había venido una autopsia de médicos italianos, que era todo como bien de teoría conspiranoica, ¿no? Como como que todos éramos unos burros, ¿no? Que andábamos buscando un virus y en realidad era una bacteria. Esa llegó por redes y llegó mucho. El barbijo, que puede darnos hipoxia, y eso parece una pavada, pero es problemático porque mucha gente se ha quedado con eso y no lo utiliza o no lo utiliza para hacer actividad física, por ejemplo, que en verdad el barbijo, depende cuál, quizás que a uno le quede más cómodo, se podría utilizar, de hecho yo misma lo estoy utilizando haciendo actividad física, que es en el momento en el cual más despedimos también virus, ¿no? Y el último que te cuento, de vacunas, que cada vez ahora hay más, porque bueno, es como vamos cambiando de fase también, ¿no? En la pandemia van interesando diferentes cosas a lo largo de cómo ahora es más que tratamientos, ahora es más la vacuna, bueno, eso va cambiando. Las vacunas con ácidos nucleicos, ¿no? Que muchas personas, de hecho algunas de supuestos científicos o gente vinculada, ¿no? al área, ha hablado de la peligrosidad de las vacunas que se estaban haciendo, porque, por ejemplo, como eran de ácidos nucleicos, podían integrarse a nuestro ADN, cosa que, por ejemplo, si hablaban de las de ARN, que son las que hoy están aprobadas, en realidad haciéndose la fase 3 y en vísperas de aprobación, digo, en ese caso no podrían integrarse nunca al ADN porque es otro ácido nucleico que es distinto. Con lo cual, bueno, todas estas fueron, me parece, las que elegí como más virales y más importantes, que podrían haber cambiado la conducta a seguir de las personas. Claro, qué bueno, porque ustedes pusieron a disposición sus conocimientos, su llegada a los artículos científicos que pueden resultar muy difíciles de entender y también de buscar, de encontrar, y teniendo ese acceso, que es muy importante, esa capacidad de comprensión, ese saber, lo decidieron ponerlo a disposición en medio de la pandemia para aclarar dudas y bueno, y bajar un poco el riesgo también de lo que implican las fakes. Ayer nomás se publicó tu charla TEDx, estas charlas motivacionales que están tan bien armadas. Y bueno, enseguida vamos a ver la tuya, pero queremos, a propósito de esto, que por ahí nos cuentes, dado que a este programa lo ven muchos científicos, científicas, personas interesadas en la ciencia, ¿por qué es tan importante comunicar ciencia? Bueno, creo, y voy a un poco tomar también palabras de los comunicadores y de los periodistas científicos y gente que labura en esto hace un montón, ¿no? Que realmente me convencí de que es verdad esto de que la ciencia no existe hasta que no se comunica, ¿no? Me parece que tiene muchos porqués. Yo creo que uno le puede buscar la vuelta por un montón de justificaciones de por qué hay que comunicar la ciencia. Yo creo que cuando inicié este proyecto lo pensé hasta a nivel
estratégico, hasta político, podríamos decir. ¿Por qué? Porque justamente veníamos de un pasado un poco complejo y con mucha desinversión en el sistema científico, y la realidad es que más allá de que la sociedad tiene que tener ese derecho, ¿no? de saber, ¿no? Y en este momento de pandemia más que nunca, me parece que también hace que justamente se den cuenta por qué es útil hacer ciencia, ¿no? También, si no la comunicamos es difícil que la sociedad lo sepa, ¿no? Y lo entienda, por qué es necesario hacer ciencia básica, que es algo que quizás no es tan fácil de entender como si hacer ciencia aplicada, clínica. Entonces me pareció como que esto también es una forma de hacer ciencia en algún punto, ¿no? Militar la ciencia, como me gusta decirle a mí. Pero creo que sí, hay muchas justificaciones y creo que de todos los colores y de todos los gustos, pero me parece que esa es una de las principales por las cuales me motivó a mí, ¿no? También por qué hacerla desde el organismo, ¿no? En conjunto con CONICET también, un poco por eso. Y más que nada es tratar de poner nuestro conocimiento al servicio, ¿no? Esa fue una forma de hacer algo servicial que quizás desde la ciencia más dentro del laboratorio no llegamos a la sociedad o a hacer un cambio en la sociedad. Creo que esto fue una forma de llegar y de dar algo de lo que nosotros sabemos, democratizar ese conocimiento que pueda llegar a la sociedad y darle herramientas, ¿no? También, porque no solamente es el tema de decir si es verdadero, si es falso, si es apresurado, cuando sabemos que la ciencia es un proceso y puede ser verdadero, mañana falso, pero tratar de que, bueno, entiendan cómo es que se maneja la ciencia, cómo llegamos a un consenso científico, por ejemplo, en quiénes confiar, en sociedades que justamente tienen estos consensos. Entonces, un poco la idea fue esa, o por lo menos mi motivación. Así que recordamos las redes entonces, anti-fake news, para que la sigan en Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados. Y bueno, ¿y la charla TED, cómo la buscamos? Bueno, en el canal de YouTube de TEDx Núñez. Bien. Ahí va, ahí está. Y ahí escribimos Soledad Gori y vas a aparecer. Muchas Aparezco. gracias, Soledad, por compartir una vez más lo que sabes con todos nosotros y Gracias a vos, nosotras. Vicky, por la oportunidad y bueno, muchos éxitos con el nuevo proyecto. Gracias. Bueno, entonces nosotros vamos a buscar la charla de Soledad para seguir enterándonos de cómo la ciencia nos ayuda a combatir esta pandemia, esta vez con información. Hacemos un corte y nos encontramos en el próximo bloque con más anti-fake. Estamos tratando de entender por qué explotaron las fake news en pandemia. Para eso vamos a conversar con otra experta en informaciones falsas, esta vez de las ciencias sociales. Natalia Aruguete es doctora, docente, periodista e investigadora de CONICET y es autora de un libro que es casi ya un clásico para hablar de información falsa, de fakes, de trolls, que justamente se llama Fake News, Trolls y otros encantos. Lo escribió junto a otro investigador, Ernesto Calvo. Bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias por la invitación. Natalia, vos venís trabajando con este tema hace tiempo, incluso por supuesto antes de la pandemia. ¿Cómo ves este fenómeno en este contexto en particular y en relación con la ciencia? Bueno, en el caso de la pandemia uno podría decir que las fake news políticamente motivadas y no ya como producto de un sesgo cognitivo involuntario, ha tomado distintos momentos durante la pandemia. Al comienzo de la pandemia nosotros no observábamos un nivel de polarización tan importante como estamos observando ahora, tampoco observábamos un nivel de cansancio en la gente y la influencia que eso tenía en la imagen del actual gobierno, y entonces podíamos ver que al comienzo el funcionamiento de las fake news tenían otra dinámica y tenían una expansión mucho más reducida.
Las fake news empezaron a expandirse y empezaron a tener mayor asidero durante la pandemia a partir de la visibilización de determinados temas que fueron fuertemente polarizantes. Entonces, lo que me parece importante aclarar en este sentido es que la polarización política y afectiva que hubo al respecto es condición sine qua non para que las fake news, a partir de su motivación política, tenga expansión y tenga garantizada su propagación. Claro, la política sigue estando presente como desde el origen de este fenómeno. En tu libro pones una figura muy elocuente para explicar este sesgo que nos hace creer en las mentiras, a pesar de ser mentiras, y que es la figura del pato o el conejo, que bueno, uno ve una u otra figura de acuerdo al sesgo que tenemos y que no podemos evitar. Entonces me pregunto, ¿estamos condenados, condenadas a no ver lo que no queremos ver? En realidad, ese sesgo no es un sesgo voluntario. Nosotros estamos, podríamos decir, condenados, sí, estamos condenados a ver aquello que podemos ver, que nuestra estructura psíquica y que nuestra estructura psicosocial nos permite ver. Entonces, esa figura es elocuente porque puede ser también pensada en el marco de la pandemia. Fíjate que la pandemia uno pensaría que se explica unidimensionalmente, ¿no? La pandemia es la posibilidad de contagiarnos y, en casos de altísimo riesgo, de morir producto del coronavirus. Sin embargo, esa no fue la única visión que predominó entre los ciudadanos argentinos en el marco de esta pandemia. Lo que nosotros vimos es que bastante importante fue la identificación partidaria para incidir y definir cómo entendemos la pandemia. En el caso de los votantes oficialistas, quienes votaron por el actual gobierno, la pandemia constituyó fundamentalmente un riesgo sanitario. En el caso de los votantes opositores, la pandemia constituyó fundamentalmente y excluyentemente un riesgo económico. La economía, la crisis económica y la posibilidad de perder el trabajo para ellos desmerecía por completo la posibilidad de contagiarse. Incluso tenía números negativos, había una percepción negativa respecto del riesgo sanitario en el marco de la pandemia. Eso también uno podría decir es ver el conejo o ver el pato, ¿no? En algo que es un fenómeno incluso mundial. Y más aún, ese fenómeno mundial también en otros países tuvo esta doble cara entre votantes identificados con determinados partidos que veían mayormente un riesgo sanitario y votantes identificados con otro partido que veían fundamentalmente un riesgo económico. O sea que la dificultad está en ver el pato y el conejo al mismo tiempo. ¿Cuánta culpa tienen las redes sociales y los medios tradicionales? ¿Es todo culpa de Twitter, de WhatsApp, o también los medios con fines de lucro tienen responsabilidad en las informaciones falsas? Nosotros pensamos que es una falsa dicotomía distinguir entre las agendas que se forjan en redes sociales y aquellas que impulsan los medios tradicionales, una relación muy mancomunada con las agendas políticas. No distinguimos las agendas mediáticas de su relación con las agendas políticas, y menos aún distinguimos la propuesta comunicacional que tienen los medios tradicionales de las plataformas virtuales. Primero, porque los medios tradicionales son autoridades en las redes sociales y tienen ahí una estrategia comunicacional también para instalar sus agendas. Segundo, porque es muy común ver que la circulación de determinado tipo de temáticas en redes sociales no se distingue del todo de los medios tradicionales. Eso se da, en parte, porque para que un determinado mensaje y una determinada tematización en redes sociales tenga posibilidades de expandirse discursivamente y de instalarse en determinadas burbujas, es muy necesario que ese tipo de tematización haya sido iniciada o esté teniendo lugar en un escenario offline.
Un escenario offline que también es difícil plantearlo como offline y online, porque los medios tradicionales se han convertido también en medios digitales que tienen asimismo distintas estrategias comunicacionales a las que nosotros analizábamos hace 10 o 15 años. Entonces, no podemos confiar ni en las redes ni en los medios tradicionales. ¿Cómo nos informamos? Bueno, es una pregunta difícil, primero porque yo creo que no depende solamente de la voluntad de ver dónde y cómo nos informamos. Por supuesto que la actitud crítica frente a las fuentes de información es fundamental. Es fundamental en parte porque la forma en la que nos estamos informando en este momento tiene como una de sus principales consecuencias la pérdida de noción e identificación de cuál es esa fuente de información. Esa pérdida se da sobre todo porque nosotros nos informamos de manera incidental. O sea, nos informamos a través de las plataformas, a través del WhatsApp, mientras estamos haciendo otra cosa. Entonces, esa información que se va colando con otro tipo de mensajes, un poco nos dispersa, en dos sentidos. Como te decía recién, perdemos noción de cuál es la fuente de información, y el segundo sentido tiene que ver con que vamos recibiendo esa información de manera muy fragmentada. Esas dos cuestiones hacen que nosotros perdamos la capacidad de búsqueda de una cuestión de una actitud subjetiva de agencia y voluntaria, la búsqueda de aquella información con la que nos queremos conectar, sobre todo contextualizada esa información en un marco más de cuál es la fuente de información con la que me estoy informando. Pero lo cierto es que en muy pocas ocasiones nosotros entramos a una home de un medio determinado o de una fuente que por ahí no sean los medios tradicionales convencionales con la que nosotros querramos informarnos. Esto ocurre en muy pocas ocasiones y ocurre en muy pocas personas. Entonces no tiene que ver solamente con una cuestión que podamos resolver individualmente, porque es una forma de conectarnos mucho mucho más estructural. Incluso agregaría a eso un dato. Nosotros hicimos un estudio en el marco de la pandemia donde preguntábamos a la gente por qué entraba a las redes sociales. En un momento determinado plantearon que entraban para informarse, sobre todo para informarse alrededor de la pandemia. Pero también entran a las redes sociales para tener relaciones, para establecer relaciones sociales con otros, para comunicarse con otros. En esas dos dinámicas es que se van colando distintos tipos de noticias. Entonces es ahí donde no podemos tener claro qué y cómo nos estamos informando. Informarse es un fenómeno complejo y no existe una única verdad, una única versión, es una construcción de la realidad y tal vez esa es la vía, a asumir que la realidad es compleja y que es lo que nos cuenta tanto un medio como el otro o un poco de ambos, tal vez. En realidad yo cuando pensamos en la información o en las noticias como construcción, cuando pensamos en la propia realidad como construcción, lo que hay que asumir es que esa realidad se construye con muchísimos dispositivos, con la intervención de distintos tipos de actores, no solamente actores mediáticos, sino con intervenciones también públicas, con intervenciones del sistema político. Todos vamos colaborando a construir una realidad, a percibir de manera determinada una realidad, y finalmente esa forma de percepción de la realidad es la que aquella que tenga más poder es la que se va a poder instalar como legítima y como más consensual. Todo eso va variando según cómo se dan las correlaciones de fuerzas y según los escenarios políticos en los que pujamos por esas definiciones de la situación y por esas comprensiones de la realidad. No tiene que ver solamente con entender si un medio u otro que se identifica con la oposición o con el oficialismo ve y muestra una parte una cara de la moneda, sino que la construcción de esta realidad es mucho más compleja, más comprensiva y más estructurada. Gracias, Natalia, por todos tus aportes para seguir pensando cómo entendemos
el mundo que nos rodea, en definitiva. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y nosotros nos despedimos esta vez esperando reencontrarnos en el próximo programa con modelos productivos y pandemias, cuánto tiene que ver la forma en la que vivimos con las enfermedades que padecemos. Y antes los dejamos con algunos consejos anti-fake news para ayudarlos y ayudarnos a tratar de no caer tanto en las informaciones falsas. Hasta la próxima. Con la crisis del coronavirus se expande también la infodemia, la pandemia de la información falsa. Generar información falsa contribuye a generar angustia, pánico, sobre todo a tomar malas decisiones. Por eso te damos una serie de consejos para evitar que se expanda el virus de la infodemia. 1. Primero, mirá la fecha de publicación. Muchas veces las noticias que nos aparecen en realidad son viejas. 2. Lee la noticia completa, no solamente el titular. Muchas veces los titulares son estridentes justamente para que hagamos clic en ellos y los viralicemos. En este caso, recordá, la primera impresión no siempre es la que cuenta. 3. Chequea la fuente. Si la información proviene de un sitio web desconocido o está firmada por alguien ignoto, podés googlear al autor o googlear el sitio y darte cuenta si es alguien respetable o no. Si te llega un audio de WhatsApp o una información por cadena, preguntale al que te lo mandó de dónde lo sacó, si pudo chequear la información, quién es el que habla. En este caso, no propagues información falsa y avísale al que te lo mandó que puede estar contribuyendo a la desinformación. Muchas veces circulan imágenes o fotografías que son indignantes, que son impactantes, justamente para que hagas clic y caigas en la trampa. Copia, pega la imagen en un buscador. Te van a salir todas las imágenes parecidas o la mismísima imagen. De esta manera vas a poder contrastar si la imagen corresponde al contexto en el que está circunscripta o no. Desconfía de las noticias impactantes. La mayoría de las noticias falsas tienen títulos rimbombantes, estridentes, que te llaman mucho la atención, justamente para que hagas clic, las viralices y las compartas por todos lados. No lo hagas. En este caso, podés copiar el título en un buscador y si la noticia es cierta, lo más probable es que la hayan publicado también otros medios. Soy María Victoria Enis para Abra TV. Este video sí lo podés viralizar.